Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta semana vamos a hacer un poquito un repaso de la clase número 2, en la cual estuvimos trabajando el vaciamiento que sufrió el Estado en la década de los 90 a causa de las políticas neoliberales. Para esto tenemos que ver un poquito el concepto del neoliberalismo. Eh, Tenemos ahí propuesto el autor Juan Villarreal, que nos dice que este concepto de neoliberalismo debemos vincularlo con el periodo de la última dictadura militar, que va desde 1976 a 1983, donde se dio un proceso de regresión social por un lado y una concentración de poder, que esa concentración de poder fue beneficiada por el poder central que estaba en ese momento, ¿no? Y que más tarde, en la década del 90, estas políticas fueron eh, enfatizadas. Eh, Así se dio por un lado, la regresión de la economía en el periodo de la década del 90, por un lado se dio la regresión de la economía y por otro lado se dio el aumento del consumo. Esto debido a las políticas neoliberales que se habían planteado, donde, por ejemplo, había una se dio la flexibilización laboral, se dio la apertura a las empresas extranjeras, eh, lo cual implicaba que la industria nacional no podía competir. Una reducción del gasto público, tanto en salud y en educación, para generar más ingresos al Estado, ¿no? Las tasas de interés y las tasas de interés estaban determinadas por el mercado. El Estado era como se corría a un lado. Y el aumento de las privatizaciones como el ferrocarril, la aeronáutica, las telecomunicaciones, la metalmecánica, ¿no? Que llevaron en la década del 90, bueno, como les decía, esto dio a que por un lado hubo un aumento del consumo y por otro lado un aumento del desempleo. Todo esto eh, estuvo, digamos, beneficiado por la ley de convertibilidad, donde el peso argentino valía lo mismo que el dólar estadounidense, eh, llevando a la recesión de la industria nacional, a la recesión de la industria nacional y al aumento del desempleo, teniendo su quiebre en el 2001. Teniendo su quiebre en el 2001. Fue así que se fueron dando estas fragmentaciones, una fragmentación social que la autora Beatriz Sarlo nos plantea o nos llama a pensar, que analicemos que estas fragmentaciones sociales no son naturales, sino que son cuestiones históricas y políticas. Ella nos pone el ejemplo de los shopping. Entonces, que los shopping son no lugares, porque pueden estar, es un lugar público, seguro, pero de gestión privada, un shopping con todo los productos que se ponen en juego en ese lugar y que están ubicados, pueden estar ubicados muy cerca de un barrio muy vulnerable, pero la gente que está ahí no se va a poner a pensar a qué se debe esa desigualdad social. Entonces ahí se podría decir como una manipulación, una mano invisible que está manipulando, porque asimismo, si ustedes estuvieron viendo, o no sé si pudieron percatar de que también llama a pensar de que las personas que tienen acceso a esos shoppings también están siendo manipulados. Eh, por ahí, pero que al estar en esas situaciones no llegan a, tal vez en algunas ocasiones, no podemos decir todo, pero no llegan a analizar que de algún modo ellos también están siendo manipulados al gasto, al consumismo, que este gasto y consumismo es
esta globalización capitalista que es el pensamiento dominante en este momento. Y bueno, entonces vemos que esta fragmentación social se debe a que hay personas que ganan mucho más de lo que necesitan para vivir, otras personas que ganan lo justo para vivir y otras personas que no alcanzan a cubrir la canasta básica. Pero debemos tener en cuenta que este modelo neoliberal surge allá por 1938, cuando un grupo de intelectuales, con la idea de que el mercado se va a regular, va a funcionar y se va a regular solo y muy bien, eh, plantean estos modelos. Está todo planteado, todo escrito, esto es organizado, no es que se dio solo por casualidad. Y que así como pasó en Argentina en este periodo tan triste de la última dictadura militar y en la década de los 90, cuando se llevaron a cabo y se aplicaron estas medidas, con la aprobación del consenso de Washington, y esto se daba paralelamente en otros países del mundo, pero nosotros debemos verlo, podemos ver con la particularidad que tiene Latinoamérica, ¿no? Que tiene una historia un poco traumática desde la colonización y la conquista, ¿no? Que venimos con situaciones similares, se podrían decir. Entonces países como Uruguay, Chile, México, tenían las mismas cuestiones. No es que se dio solamente en nuestro país. Y bueno, así que más o menos podríamos decir que esto es lo que estuvimos trabajando en la clase número 2. Así que continuamos.